Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompañan, como es habitual, Clara Doña y Mariela González. ¿Qué tal estáis, chicas? Silencio hasta que una de las dos se pronuncie. No, siempre voy yo. Mariela, te toca a ti hoy. Bueno, bien. La verdad es que no sé si recuperar antiguas tradiciones y hablar del tiempo, porque aquí estamos ya casi a 40 graditos. Así que estoy bien dentro de lo que cabe, dentro de que ya voy viéndole las orejas al lobo al verano aquí en Sevilla. Ya. Sí. Es que, de verdad, este año creo que nos hemos confiado, al menos hablo por mí. Hablo aquí en la Sierra de Madrid, ¿vale? Aquí la gente, cada uno está en un sitio y lo ve diferente. Pero es como que siento que ha sido una primavera muy primavera para bien y como que el fresquillo se ha mantenido bastante y se me había olvidado lo que era ese calor infernal que justo ahora también aquí en Madrid, Mariela, está empezando a asomar y ya estoy empezando a temblar. O sea, ayer ya tuve que dormir con el ventilador puesto y digo, uff, qué pereza, ¿eh? O sea, que el verano tiene sus cosas guays, pero el calor fuerte se me hace muy pesado. No sé por allí, Clara, cómo estáis. Pues un poco igual que en Madrid. Ha llovido un montón esta primavera y ha hecho fresquito. Y es más, estaba mirando ahora el tiempo y es verdad que ya van subiendo las temperaturas hasta el domingo, que tendremos 34 grados. Lo que me consuela es que por la noche se mantienen fresquitas. O sea, no suben a 20 grados, que a mí lo que me da pavor es por la noche. Porque durante el día me da igual que haga calor hasta cierto punto, ¿no? Si, yo qué sé, pues salgo más temprano o salgo más tarde de casa, pero el hecho de no poder dormir, a mí eso sí que es como el trauma del verano, ¿no? De esas noches de calor asfixiante, que el ventilador no te da y estás ahí dando vueltas en la cama. Uf. A mí ahí es cuando ya digo, no soy team verano. Es que no lo soy, no puedo serlo. Claro, yo creo que eso es una cosa que nadie nos puede rebatir. No sé si la gente en Patreon o bueno, o fuera de Patreon cuestionarán esto, pero ahí es como, mira, no os engañéis, incluso quien sea team verano, dormir en verano es lo puto peor. O sea, ya está. Es que Sí. no le deis vueltas, no pasa nada, es así. Y encima yo personalmente tampoco quiero desarrollar mucho esto, pero no sé qué me pasa, llevo ya tiempo, porque ahora viene el verano y ahora lo voy a pasar yo creo que peor, pero llevo como más de un año, yo que sé, que debo tener la menopausia o algo, porque de noche, o sea, soy una antorcha humana. Me da igual que sea invierno, me da igual que haga frío, siempre empiezo durmiendo como más o menos tapado, pero por la noche es que estoy hirviendo y nada, ya ni eso, ya me acostumbro a dormir lo menos tapado posible, pero ya digo, sin que hiciera calor, ahora que va a empezar el calor, yo no sé, me voy a desintegrar o algo, no sé qué va a pasar, Yo digo pero eso también, que igual tengo la premenopausia, ¿eh? Porque me entran unos sudores también por la noche y unos calores, no sé, igual es la vejez, A mí ¿no? me gusta lo épico que ha vuelto Alex, algo tan mundano como sudar por la noche, que es Ya- parezco la antorcha humana. Bueno, vamos a ver. Ha venido arribísima, ¿eh? no, pero es que claro, no solo es, o sea, entiendo lo que Ya, dices de Alex, Clara del sudor, duermes en pelotas, ¿no? sí, Está aquí, claro, eso ha Claro, quedado implícito. sí, claro. pero que a lo que voy es que no solo es el hecho del sudar, que además de hecho yo no soy muy de sudar, que eso es curioso, ¿no? Como Mm. sudar no suelo sudar mucho, pero o sea, por eso digo la antorcha humana. Si tú me tocas el brazo, te quemas. O sea, es que es una cosa de echar un calor muy fuerte. Digo, madre mía, ¿esto qué es? No sé, en fin. Pero bueno, ya veremos si sobrevivo al verano o no. Estaremos aquí para contarlo. Y nada, chicas, a ver, es que estoy como... Ya cogí esta carrerilla. Yo cuando empezamos el podcast hago esta frase introductoria que realmente... Últimamente estoy reflexionando mucho sobre la parte del ser humano que somos autómatas y la parte que es conciencia libre. O sea, es una cosa muy interesante para ponernos aquí a hablar, pero bueno. ¿Qué? Sí. Y es como esta parte de iniciar el podcast y decir la frase, eso yo no tengo conciencia en ello. O sea, que decir, es algo que ya está programado en mí, como un ordenador. Le doy al play, salta ese piloto, esa información que está ahí almacenada y se dice, ¿no? Pero mi parte del libre albedrío no está teniendo participación. Y claro, cuando ya me he acostumbrado a presentarlos juntas, eso ya se ha quedado así. O sea, tengo que intentar reprogramarlo, ¿no? Que es algo que se puede hacer también, dedicar tiempo a reprogramar tu cabeza. Y a lo mejor la próxima digo, oye, Clara, oye, Mariela, pero os vais a quedar ahí como teniendo que pelear a ver quién es la que primero habla, que sé que no queréis ser ninguna. Es algo que está pasando, pero bueno. Bueno, ya intenta reprogramarlo. Y así vas. Además, te da mucho poder, ¿no? Porque puedes decir, no sabemos, ¿no?
qué nombre vas a decir cada podcast. Y eso yo creo que nos Exactamente. gamifica el podcast un poco para Uy. nosotras, para ti, ¿no? Qué palabra más bonita. ¿A que sí? Gamificación. Gamificación. Sí. Aunque mi otro camino neuronal, te recuerdo, Clara, es putearte a ti, de base. ¡Ah! O sea, quiero decirte, dentro de los caminos que tengo programados en la cabeza, uno es ahora que es simplemente al Pero aire el y libre otro es empieza Clara. albedrío, puteas a Mariela también, ya está. Un Vale, poco vale. a las dos. Y Mariela y yo, aleatoriamente, que también lo hacemos todo el rato, te puteamos a ti. Sí, sí, Bueno, sí, yo creo que es una buena premisa para hacer un programa y que funcione. Pero bueno, por intentar ubicarnos, porque claro, esto fue el podcast del mes anterior, coincidió con el apagón, no pudimos grabar, grabé yo uno con Javi, un podcast muy raro, que bueno, porque además tuvo un problema técnico de cojones, no sé quién lo haya escuchado, que diga en los comentarios si notó un poco la trampa o no notó nada. Pero joder, ese no lo voy a ni a desvelar, es un misterio. De hecho, es una especie de clickbait para quien no haya escuchado ese programa que lo escuche. Pero sí, lo digo por intentar recapitular, porque claro, el programa que vamos a grabar hoy iba a ser grabado entonces, no se pudo, hicimos Javi y yo un apaño y hablamos de juegos, que hace mucho que no hablamos de juegos en cuanto a específicamente que habéis jugado a este juego y cómo analizarlo, ¿no? Bueno, evidentemente salvo nivel extra, que Mario nos trae sus juegos, pero claro, queríamos para este podcast aprovechar esta nueva moda también que hemos desarrollado, este morro, de que preguntas del nivel extra que son demasiado intensas como para responder en un nivel extra, que para quien escuche esto en abierto es pues ese programa exclusivo que hacemos en Patreon, las estamos redirigiendo a casi como tema principal. Ya escuchasteis un podcast hace tiempo que era esto, y de hecho fue la misma persona, Pau, que sepas que no tenemos ningún tipo de favor hacia ti y que nadie lo piense. O sea, es algo que simplemente, no sé, tendrás un poco esa habilidad de formular, o tendrás un poco ese morro, ¿no? Porque quiero decir, igual la pones ya así aposta, ¿no? Cuando le estás pensando, digo, voy a decir algo que sea tan enrevesado que no se pueda responder rápido. Os pasa un poco en general en Patreon, ¿eh? No solo eres tú, pero da la casualidad de que, no sé, siempre acabamos cogiendo las tuyas. Tenemos una de J Jueves por ahí, que igual puede ser incluso el podcast siguiente. No te lo prometemos, J Jueves, lo siento. Vas a tener que vivir con la tensión, porque no sé qué va a pasar de aquí entonces. Igual surge otra cosa. Pero bueno, ¿por qué hacemos? O sea, leemos el comentario y las preguntas de Pau y ya de ahí vamos tirando y lo que nos vaya saliendo, ¿no? Sí. Claro. Porque esto fue. Nos dijo Pau. Uy, estoy leyendo el comentario de Pau del otro día, no. Fue. Hola, espero que estéis todas muy bien. Aquí mis preguntas parecen muchas, pero en realidad es una. O sea, aquí ya hablamos Yo de... creo que es esa fórmula. Es esa El fórmula morro, ¿no? que usa Ya. Pau que nos O sea- engancha y nos hace pensar que, ¿sabes? Es una, pero son muchas, pero da para podcast, Es pero el equivalente realmente... a esto no es una pregunta, sino una reflexión, pero en Sí. formato... Totalmente. Sí, es un poco esa trampa, ¿no? De hecho, esto no sé si pasó en el último nivel extra, dijimos una pregunta por persona, por favor, y se hicieron triquiñuelas de estas, de no, en realidad, mira, no tengáis morros. Pero bueno, vamos a ver esta pregunta que en realidad se divide en varias, pero que habla sobre un único tema. Nos dijo: ¿qué tipo de protagonistas os gustan en los videojuegos? ¿Creéis que en la última década han triunfado más los juegos con personajes rotos, moralmente grises, que no quieren salvar el mundo, solo sobrevivir a él? ¿Conecta eso profundamente con nuestra experiencia de la adultez? Y luego nos dijo, dos cosas os digo: gracias por vuestro tiempo y Prey, que eso ya es lore de nivel oculto, quien lo sepa, que lo sepa, y quien no, pues no. Vale, a ver, ¿qué hacemos? ¿Empezamos como si fueran separadas y luego vamos conectando si surge o vamos saltando entre ellas? Sí, yo empezaría con la de qué tipo de protagonistas nos gustan en los videojuegos, ¿no? Vale, pues como empezarías por ahí, te va a tocar a ti empezar. Sabía que ibas a hacer eso. Pero yo lo he pensado 5 minutos antes de empezar a grabar el podcast, así que ya lo tengo pensado. Muy bien. Creo que sé, sobre todo, qué tipo de protagonistas obviamente no me gustan, ¿no? Ujú. Es que, claro, es una pregunta un poco complicada porque creo que en mi cabeza tiende a generalizar a protagonistas de lo audiovisual en general, ¿no? Porque al final los protagonistas de videojuegos tienen de exclusivo, pero que es un tema bastante tocho, el hecho de que efectivamente son nuestros agentes dentro del juego, ¿no? Es básicamente el avatar que nosotros tenemos dentro del juego.
pero me parece que tiene ahí como una correlación interesante esa dualidad, ¿no? De pensar protagonistas de videojuegos y que mi mente se vaya a pensar en qué tipos de protagonistas me gustan, qué tipos de historias quiero o me gustaría ver dentro de los videojuegos, ¿no? O qué tipo de historias me gusta pues leer o ver o jugar, pero a la vez la pregunta o la especificidad de protagonista de videojuego tiene dentro la avataridad o la agencialidad propia de los protagonistas. Entonces ya me parece interesante como ese pensamiento que yo he tenido de, hostia, vale, ¿qué tipos de... podría llevármela a qué tipos de protagonistas me gustan en general, pero es que los protagonistas de los videojuegos son específicos porque son nuestro avatar dentro del mundo. Y el otro día, y soy una penca porque nunca me acuerdo de dónde veo las cosas, nunca, jamás, ni en qué idioma las he visto, vi obviamente todos sabemos que saldrá, Mariela, tápate los oídos, el GTA 6. Supuestamente el año que viene. Entonces, en esta casa se vio un vídeo de repaso de los mejores protagonistas del GTA, en uno de esos momentos de estar básicamente brain dead, ¿no? De, bueno, sale este vídeo en YouTube, vamos a verlo por nostalgia y recordar y contrarrestar la opinión de esta persona. Y la persona en ese vídeo de YouTube hablaba de que el mejor protagonista de un GTA era Niko Bellic. Y me pareció que el vídeo no tenía así mucho más interés que, bueno, pues uno de estos vídeos recopilatorios y un poco sin más, pero lo que me pareció interesante era el análisis que hacía de Niko Bellic como un buen protagonista de GTA 4, porque él es también un extranjero. Me refiero, él es nuestro avatar en GTA, por lo tanto tiene que básicamente ser lo suficientemente moralmente abierto como para que podamos vivir GTA como GTA quiere que lo vivamos, ¿no? Pero a la vez, Niko Bellic viene de Serbia, creo que era, ¿no? Y es nuevo en Estados Unidos, es nuevo en ese mundo. Entonces nosotros entramos con él básicamente a esa Nueva York, o no me acuerdo cómo se llama, Liberty City, en GTA. Y ese vídeo me hizo pensar en que probablemente mis protagonistas favoritos de videojuegos son esos que tienen esa ¿cómo decirlo? Ese balance perfecto entre ser avatares, donde tú puedas meter, ¿no? Tu propio rol o puedas que sean un poco maleables, pero que a la vez no sean solamente una cosa maleable, ¿no? Que tengan su propia historia, que tengan su propia personalidad, que no te dejen a ti tampoco hacer lo que quieras con ellos. Me gustan los protagonistas que son un poco maleables, pero no mucho. Más rígidos, realmente, si lo pienso, que maleables. Como, por ejemplo, Niko Bellic, que al final tú puedes rolear con él hasta cierto punto, no porque el juego no te deje, ¿no? Sino porque hay cosas que no tienen tanto sentido. Pienso mucho ahí en otro protagonista de Rockstar, que es Arthur Morgan, obviamente, porque Arthur Morgan, aquí Rockstar hizo esta cosa de puedes llevar el camino, ¿no? Él tiene este sistema de moral que le sobra completamente al juego porque no tiene sentido que Arthur Morgan esté en la parte mala de la moralidad porque todo lo que hace y la narrativa del juego lo representa como en el otro lado de la moralidad, ¿no? Y obviamente también pienso mucho en que uno de los mejores protagonistas, por esta cosa de ser nuevo en un mundo y descubrir las cosas a la vez que las descubres tú, por otras razones, es obviamente Harry de Disco Elysium, porque es básicamente un lienzo en blanco, le dan ¿no? como la excusa narrativa perfecta para que tú vayas con él descubriendo quién es, moldeándolo a la vez y a la vez viendo dónde están sus partes rígidas y dónde está escrito el personaje realmente, de forma que tú ahí no puedes básicamente ni pinchar ni cortar. Pues eso. Esa es mi chapa. Moldeables un poco, porque tienen que ser tu avatar. Un poquito. Claro. Pero sobre todo rígidos, o sea, que sean rígidos. Yo no estoy nada de acuerdo con protagonista silencioso. Por ejemplo, a mí él o la protagonista de Baldur's Gate, más allá del Dark Urge, que no me acuerdo cómo se dice en español, no me gusta, porque es todo moldeabilidad, pero no hay nada.
el Dark Urge, que era el protagonista como supuestamente inicial, que nos contó Javier Alemán, que realmente era como el rol que ellos tenían para el protagonista pensado en Larian, pero lo pusieron como algo opcional, teniendo en cuenta que Dark Urge es una persona con ansias de sangre y ansias de matar, pero por eso Dark Urge es el mejor protagonista para Baldur's Gate, porque está más escrito que el protagonista que tú puedes coger si no es Dark Urge, que no me acuerdo cómo se llama y me cago en todo. Pero ya está, ya me callo porque menuda chapa, ¿no? No, de eso se trata. Y de hecho me gusta mucho que lo hayas enfocado de esa manera porque más allá de compartir un poco ese gusto contigo, que lo comparto, y al final es que hay tantos juegos tan diferentes que creo que hay espacio para todo, pero yo voy a llevarte a la contraria. Y eso siempre suele ser interesante, porque Sí. si bien entiendo lo que dices y lo comparto, de hecho hay una cosa que yo como... No sé, es que no sabría cómo definirme a mí mismo y no me gusta tampoco, ¿no? Iba a decir como exdirector narrativo, supongo que ahora soy más en general director creativo, pero como persona que ha tenido también una vocación de escribir específicamente videojuegos, que creo que eso es importante, ya has puntualizado tú los matices y creo que este medio tiene particularidades que no se pueden evadir. Como que históricamente antes sí me tiraban mucho los juegos como muy narrativos, pero narrativos en un sentido muy clásico, porque narrativo hay muchas maneras de ser narrativo, ¿no? Narrativo muy cinematográfico, ¿no? Muy novelesco, muy de el protagonista con el que empatizas, yo qué sé. No sé por qué me ha venido un flashazo a la cabeza de la misión suicida en Mass Effect 2, ¿no? Como toda esa movida de todos estos personajes que te importan, que conectan contigo. Por ejemplo, Mass Effect sí tiene cierta libertad, pero Shepard es Shepard, ¿no? O sea, está bastante definido en realidad. Sí. Y eso me ha molado mucho siempre, ¿no? Y como que es una manera de empatizar para mí. Pero no sé si es una etapa en la que estoy ahora. Echando la vista atrás y de cara a responder esta pregunta, estaba pensando en que últimamente me gusta más el videojuego en el que el protagonista da igual. O sea, me explico. El videojuego que no le limita a eso, sino que realmente está enfocado en otros valores y factores para hacer el juego interesante, como es el gameplay más puro. Y yo qué sé, y me vienen cosas como Jet Set Radio, que es un juego de hace 1000 años, pero es que yo vuelvo a él y me encanta y adoro ese juego, ¿no? Que es el juego, una vez más, aquí ya estamos, que sabemos de qué cogeo, del flow, ¿no? De este game feel. O luego, si no, vete a cosas recientes, Animal Well o Outer Wilds, ¿no? Que en los que los protagonistas pues están ahí, pero y evidentemente parten de la base de al no tener nada definido, precisamente empatizan, o sea, eres tú, es descubriendo también el mundo, que es lo que tú señalabas, Clara, pero ya digo, llevarlo a un nivel en el que dé exactamente igual, porque luego también está el típico personaje japonés de videojuego clásico. También me viene a la cabeza, evidentemente, Zelda, y Link es un personaje que sí, pues tiene alguna definición, pero siempre ha sido caracterizado por no ser nadie, o sea, que decirte que porque seas tú como quieras y sea un avatar para la experiencia. Y los últimos Zelda están aún más desconectados de todo el tema extremadamente narrativo, aunque siempre eres el héroe y demás, pero yo recuerdo siempre que mi Zelda favorito antiguamente siempre fue el Wind Waker. Creo que Wind Waker es uno de los Zeldas más narrativamente cinematográficos, como, pues eso, ¿no? Como más estructurados de esa manera, y con los últimos Zelda han vuelto a esta idea de caja de arena, de juego por el juego y ya está. Y el 90% del tiempo que estás jugando no estás pensando que eres Zelda, o sea, perdón, que eres Link. Ahora, Lo que ha dicho. sí, El meme. Mira, hasta ese punto no me importa, hasta el punto de que me parece bien que se le llame Zelda a Link. Pero sí estoy un poco en esa línea, o yo qué sé, cosas como Ico o los juegos de Team Ico, que evidentemente el personaje tiene características e importan. Creo que en todos los juegos de Team Ico está claro, ¿no? Jugar como un niño es muy importante, tiene muchas connotaciones para cómo te sientes en el mundo, pero no va mucho más allá de ahí. Sí que puedes interpretar un montón de cosas alrededor, pero no sé. Tampoco me quiero enrollar mucho porque quiero escuchar a Mariela, pero eso, me acuerdo también de Yusan, de juegos así que me gustan mucho, que son como puro gameplay. Y últimamente no sé si me apetece más ir al turrón, entre comillas, como disfrutar de la experiencia del juego puro y no tanta cinemática en el caso de que las haya. Y sin embargo, lo siento, Mariela, pero estoy a muerte con GTA 6, o sea, es que pienso en él todos los días, quiero decirte. De hecho, Rockstar, las cosas como son, quiero decir, si hay alguien que sabe cómo hacer ese equilibrio tan interesante, hacer un personaje profundo en un mundo que está hiper ultra determinado, es Rockstar, porque joder, es que esos juegos son muy violentos por naturaleza, porque por un lado decías lo que dices, Clara, de que Red Dead Redemption 2, Arthur es bueno y punto, que lo entiendo,
pero a la vez siempre van a ser juegos en los que por definición la gente va a atropellar a la peña, va a pegar tiros a lo loco. Es como, Claro, ¿qué clase de personaje hago que pueda hacer eso, pero a la vez pueda ser un tío guay, ¿sabes? Es como sí. un balance delicado y lo saben hacer muy bien. Y ya digo que me gusta mucho también eso. Pero bueno, por cerrar, lo que digo, últimamente pensándolo, estoy disfrutando muchísimo más de los juegos que son puro gameplay y el personaje da igual, pero incluso, ya digo, hasta las consecuencias más extremas, ¿no? Cosas como Inside, ¿no? Que vale, si eres un niño y eso tiene un impacto en la narrativa de quién eres y qué haces ahí, no, sino incluso cuando eso da igual. Estoy jugando una movida que podía ser un juego de Mariela de estos raros, que se llama Corn Kid 64 o Corn Kid 64, que es una especie de movida de juego de plataformas que podía ser de la Nintendo 64, pero hecho hoy en día, y el protagonista es un niño cabra con un cuerno, ¿vale? Da igual, o sea, quiero decirte, es como, igual que en Banjo-Kazooie o estos juegos eres un oso, pues vale, pues porque es así un dibujo animado, pero da igual, ¿no? Entonces estoy un poco en ese mood. Pero bueno, ya me callo y te dejo paso a ti, Mariela. Pues yo, a mí me cuesta, igual que Clara, he intentado pensar 5 minutos antes del inicio del podcast. Y claro, en mi caso me ha pasado algo, o sea, si tengo que inclinarme hacia uno de los dos, quizá un poco más hacia Clara, en el sentido de que me ha pasado lo mismo de, me he puesto a pensar en protagonistas o en qué me interesan los protagonistas, e inmediatamente he pensado más a nivel general, ¿no? Es decir, de todos los medios o de todo lo que el tipo de obra que yo, pues con la que yo conecto, ¿no? Entiendo también lo que dice Alex, que me ha parecido súper interesante porque no deja de ser también apreciar el medio por lo que es, ¿no? En muchos casos, pues sin irnos tampoco a los ejemplos más clásicos que todo el mundo puede tener en mente, al final otorgamos identidad a veces a una bolita, a algo muy, muy básico, ¿no? Muy esencial para finalmente entrar en la propuesta del videojuego como tal, ¿no? Como medio, con una gramática específica. Entonces, claro, también es valioso eso. Quiero decir que a veces decimos, este personaje, tú has puesto el ejemplo de Ico, yo creo que es un ejemplo muy, muy interesante porque efectivamente en Ico no tenemos, ese niño no tiene una personalidad, pero sin embargo, en mi opinión, y cuando jugué Ico y demás, ¿no? El hecho de darle la mano a Yorda, o sea, o sea, Ico es un medio, de alguna manera, un intermediario para esa mecánica, ¿no? De dar la mano. Y eso ya le otorga, algo tan sencillo, le otorga a ese personaje pues todo un, digamos, caleidoscopio emocional, por decirlo de Sí. alguna manera. Es decir, ya sentimos que Ico es un niño, ya sentimos el acto de tocar como algo, como digo, esa cercanía, ese afán de protección, de cuidado, al mismo tiempo esa necesidad de interactuar para salir de un puzzle, de una problemática como es el juego en sí. O sea, la mecánica puede generar emoción, ¿no? Porque apela a algo pues que efectivamente nosotros tenemos muy interiorizado y a lo que le asociamos pues unos sentimientos o algo pues bastante humano, por así decirlo, ¿no? Aunque sea un avatar, como digo, o sea, a mí se me vienen también a la cabeza algunos juegos, o bueno, vamos a ir a un ejemplo un poco paradigmático de lo indie, que hizo esto mismo, pero yo creo que lo hizo con una intencionalidad, ¿no? Que es Thomas Was Alone, ¿no? Que nos dijo, estos son 4 cubos de colores, o los cubos o formas de colores, pero ¿y si a través de la narración les damos personalidad y vida, ¿no? Pero el fondo son cubos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿se podría haber hecho sin narración? Pues yo diría que sí, que es bastante probable que sí. Y esa es la maravilla que tiene el videojuego, ¿no? Entonces, me he ido mucho por las ramas porque creo, en verdad lo que quería decir con todo esto es que creo que en vuestras dos respuestas está la clave, o sea, que hay una forma que solo tiene el videojuego de conseguir, pues por una parte, esos personajes moldeables y que se relacionen con nosotros como seres humanos y que sean humanos, ¿no? Personas con todo lo que nosotros entendemos como atributos de un ser humano, pero a la vez eso se puede extrapolar a objetos, incluso a personas un poco con un aspecto más genérico, ¿no? Entonces eso creo que es lo que el videojuego puede hacer con los protagonistas y que no hace ningún otro medio, entiendo, ¿no? Y que, como digo, la conexión entre ambos es la mecánica, por así decirlo, descomponiendo el videojuego en lo esencial.
Pero bueno, no he respondido a qué me gusta a mí. Yo solo digo que después de escucharos le he dado vueltas al tema, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí eso, hay personajes que me han marcado y que me han llenado o que me han dicho mucho con muy poco, ¿no? Pero en general es verdad que yo, pues por digamos, conexión o contagio de otros medios, me gustan los personajes que me cuentan cosas, ¿no? No necesariamente estoy diciendo personajes que te suelten una chapa, porque además yo para eso soy bastante... Tengo una tolerancia baja a que me cuenten chapas muy gordas en videojuegos, ¿no? No significa que no me guste leer texto, sino que quiero que esté, pues si me vas a poner texto por delante, que esté bien escrito, ¿no? A todos los niveles. Pero pienso en personajes como Mei de Night in the Woods o estaba pensando en un personaje que a mí me gusta muchísimo, que es Kyle Hyde de Hotel Dusk, ¿no? Que son personajes hasta cierto punto paradigmáticos. Kyle Hyde a lo mejor un poco más, porque es el típico detective, además está construido en base a pues, muchísimos clichés, ¿no? Pero tiene esa humanidad de persona, y aquí es donde ya voy a decir que me gusta a mí, ¿no? Después de tanta chapa, que yo he dicho, voy a soltar una chapa todavía más larga que la de Clara. Que es esa sensación de cansancio, derrota, que no te la pone por delante, ¿no? De decir, soy una persona muy derrotada y triste, ¿no? O sea, no te lo estás diciendo, sino que tú estás sintiendo, ¿no? Que ese personaje se está viendo arrojado a situaciones que no comprende o que no ha pedido y que no le toca hacer algo pues más que lo mejor que puede con las cartas que le han tocado, ¿no? También, ya que Alex ha dicho Outer Wild y siempre hay que decir Outer Wild, pues yo contratar con Kentucky Route Zero, que de nuevo también lo tengo que decir siempre. Y, por ejemplo, pues el protagonista principal, Conway, ¿no? Luego hay una serie de protagonistas secundarios maravillosos y después, conforme avanza el juego, podemos debatir si Conway es realmente el protagonista principal, pero en todo caso es con quien entramos en ese mundo, ¿no? Sí. Y Conway no es más que un señor mayor con una lesión que solo quiere seguir haciendo lo único que sabe hacer, que es ser camionero, y que le tocan una serie de cartas y él decide, pues, llevarlas a cabo lo mejor posible, ¿no? En el caso de Mei, por ejemplo, de Night in the Woods, hay ciertos momentos del juego que a mí me produjeron vergüenza, es curioso, pero no vergüenza de decir que juego más, ¿no? Sino decir, Mei, por favor, para de estar haciendo daño, ¿no? Y eso es tan humano en el fondo, no es la vergüenza ajena de no me gusta lo que estoy viendo, es vergonzoso, sino de decir, podría ser cualquiera de nosotros porque todos podemos caer en estas cimas, ¿no? Entonces, yo creo que esto enlaza, si me lo permitís ya porque es responsabilidad mía por las chapas, creo que enlaza un poco a lo mejor con la segunda parte de la pregunta de Pau, ¿no? Que es que si creemos que han triunfado juegos con personajes rotos, moralmente grises, que si quieren sobrevivir, bueno, voy a dejar que vosotros habléis al respecto, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, y lo retomo luego cuando me toque a mí, hay una forma, es muy peligroso, y escribir personajes moralmente grises, eso lo carga el diablo. Quiero decir que no, es muy complicado de hacer, ¿no? Por eso he puesto 3 ejemplos y alguno más se me viene a mente, y Harry de Discollision es otro, pero es verdad que hay otros ejemplos que son todo lo contrario, que son personajes que pretenden ser eso y pues son un desastre estrepitoso, ¿no? Pero bueno, os dejo que comentéis ya si queréis la segunda parte. Sí. A mí es que lo de los personajes moralmente grises, o sea, sí que es verdad, o sea, es un hecho lo que dice Pau, que ha habido un cambio, no sé cuándo, no he leído nada, debería haber leído porque me parece un tema interesante en la cultura en los últimos años, hacia, ¿no? Pues como subvertir arquetipos, poner a los personajes en situaciones donde las decisiones no están ahí como... Pues eso, las decisiones, es que no me gusta lo de moralmente grises porque yo pienso en moralmente gris y me imagino a un señor que seguramente haya matado a alguien. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me parece como una etiqueta, no sé por qué, muy masculina. Como que pienso en personajes moralmente grises y pienso en... ¿cómo se llama esta serie de los zombies que se hizo tan famosa? Sí, The Walking Dead, ¿no? Claro, pienso en The Walking Dead y pienso en situaciones de vida o muerte y violencia, y siempre como que es algo que se habla desde un punto muy masculino y muy violento. Sí. Pero creo que eso, que ha habido como un cambio cultural hacia aparte de subvertir arquetipos o de mezclarlos o de, ¿no?, añadir ciertos toques de... Claro, muchas veces se dice de humanidad, pero es casi siempre una humanidad
muy sesgada y muy particular, ¿no? De en situaciones extremas, muchas de estas ficciones son el ser humano es un lobo para el hombre, es un lobo para el hombre, y oh Dios mío, y de Last of Us, Joel y su puta madre mañador. Entonces, me parece lo de los personajes rotos, eso me parece un poco más interesante porque sí que creo que con esa etiqueta me siento un poco más cómoda para explorar, que vuelvo a lo mismo, definitivamente es algo que se está explorando más. No sé si es porque la salud mental ya es algo de lo que se esté hablando más, no sé si es porque precisamente también entroncando un poco lo de los personajes moralmente grises, las ficciones apocalípticas y postapocalípticas se han puesto súper, o se pusieron ya súper de moda, y entonces todos los personajes tienen que estar enfrentados a este tipo de situaciones, pero sí que creo que hay un, más allá de la parte en la que está este cúmulo masculino de violencia postapocalíptica, de ante esto, ¿sabes? Nos matamos todos. Es verdad que yo he visto en lo audiovisual en general historias de personajes rotos o de decisiones cuestionables, historias mucho en cine y ahora alguna en videojuegos también de coming of age, historias, pues lo que tú decías, Mariela, con May, ¿no? De situaciones de vergüenza sin, ¿sabes? De decir, oh Dios mío, qué vergüenza, yo también he hecho eso, ¿no? Situaciones, personajes que no son precisamente heroicos, pero que intentan hacerlo lo mejor o que hacen lo que pueden con lo que tienen y la acaban liando. Y a mí esas historias, esa parte, ¿no? De personajes tampoco rotos, ¿no? Pero personajes como con toques humanos de fragilidad o de, pues eso, de errores y todo eso, a mí sí que me gusta mucho, la verdad. Y es algo que pues el cine independiente, por ejemplo, lleva mucho tiempo explorando, los videojuegos más independientes también, sin llegar a ser moralmente grises o rotos, ¿no? Porque lo vuelvo a decir, a mí es que lo de moralmente gris me suena a Sí. he matado a alguien y eso me hace moralmente, en plan de, es como siempre el extremo y suele ser muy masculino, ¿no? Pero estaba pensando en la peli esta, fail. He dicho en la peli esta y ya se me ha olvidado completamente el título de la película. ¿Es la de la peor persona del mundo? Sí. Esa peli. A mí esa peli me gustó bastante. Y me parece un buen ejemplo, por ejemplo, de un personaje que no es tanto moralmente gris o roto. Es un personaje que la caga y tiene un, ¿no? La película te pone delante de un espejo moral y te hace plantearte tus propias, ¿no? Tus propias decisiones o tus propios valores, pero sin ser de alguna forma cruel, ¿no? Sino de una forma como muy humana, muy de, bueno, esto es una historia, te puede pasar a ti, puede pasarla a tu vecino, puede pasarla a cualquier persona, te lo enseño para ver cómo respondes tú a eso, ¿no? A mí eso no ha preguntado si nos gusta. Me gusta y es verdad que se está explorando mucho. Y no sé tampoco lo que he dicho. Yo estoy soltando unas chapas hoy, Mariela. No. Aumenta. Yo iba a añadir al respecto de lo que estás comentando, que estoy completamente de acuerdo en el sentido de que lo moralmente gris, aparte de que normalmente surge de una fantasía de poder muy masculina, ¿vale? Se ha convertido en los últimos tiempos, no me atrevo a decir décadas o cuándo, ¿vale? Porque evidentemente, de alguna manera, lo audiovisual, como llega a más gente, lo está poniendo más de manifiesto, pero no es evidentemente propio o exclusivo del audiovisual. Tú has mencionado The Walking Dead y yo me voy a atrever a decir Juego de Tronos, ¿vale? Sí. Y digo Juego de Tronos, no tanto Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Porque hay ciertas diferencias, pero tanto en Walking Dead como en Juego de Tronos y en estas ficciones que se han puesto pues en manifiesto, vamos a decir, en los últimos años. Esto es un poco, lo voy a decir de manera un poco chistosa, como el no soy de izquierdas ni de derechas, pero casualmente quien lo dice resulta que es más de derecha. ¿No? Casualmente resulta que esa persona suele tener condiciones, ¿no? Es un poco es moralmente gris, pero casualmente el personaje, esa grisaciedad la orienta más al mal. Y qué casualidad, ¿no? Entonces no deja de ser, en mi opinión, a veces, ¿vale? Como una válvula de escape de muchas personas que para justificar, pues actitudes malvadas, a lo mejor, que o bien
desearían, o sea, es escapismo hacia el mal, ¿no? Sí. O bien quieren tener esa justificación, ¿no? De, bueno, es que todos podemos llegar a hacer esto, a ser malvados frente a situaciones, Sí. ¿no? Y a lo mejor, aunque se extrapole a cosas fantásticas como una invasión zombie, pero luego eso le sirve a ciertas personas, ¿no? Para Sí, y justificarse frente a ser mierdas en la vida real. O sea, puedo lo siento añadir mucho. que además las violencias que siempre se retratan siempre son las mismas, me refiero. Violencia de género, como que siempre los males, ¿no? O sea, es como esta idea que yo creo que, si nos ponemos un poco políticos, es una de las ideas, yo creo que está en el centro de la derechización. Es que frente a los males, ¿no? Siempre se empieza a recortar de los primeros sitios y siempre se empiezan a reproducir las mismas violencias primero. Y Juego de Tronos me parece un ejemplo buenísimo, Mariela, porque yo vi 2 capítulos y dije, vamos a ver, es que ya estamos con lo mismo de siempre. Es que llega el momento de ponerse violento y es que siempre pagan las mismas, los mismos colectivos y las mismas personas. Entonces, total, sí. Sí, Solo quería sí. añadir eso. Entonces, claro, y a mí está pasando como a ti, ahora se me ha ido la pinza de lo que quería decir. Perdón, es que te he cortado. No, sí, también yo estoy espesa, creo, hoy. Pero bueno, eso, que se ha convertido ese concepto de ser moralmente gris, como digo, al final. Sí, ya sé lo que iba a decir, ¿vale? Y aquí es curioso, es interesante quizá que esté Alex, porque yo sé que Alex, tú has estado leyendo mucho sobre el estoicismo y demás, y sabes bastante más que yo probablemente, pero me llama la atención porque veo cierta conexión con ese estoicismo mal entendido, ¿no? Que también es poco propio de los tiempos que corren, o propio en el sentido de que se está extendiendo, pues lo mismo, tomando como base una simplificación, ¿no? Y es básicamente, pues lo mismo, es justifico mi propia individualidad, mi propio egoísmo, egoísmo malentendido, ¿no? Y aislamiento con respecto a los demás y falta de solidaridad, etcétera, etcétera, la justifico pues porque es que el mundo, pues, no, hay ciertas filosofías y ciertas cosas y todo es gris y entonces, pues, claro, es eso, es un centrismo, ¿vale? Y una ambigüedad que al final no es tal, al final se convierte en una justificación, como digo, de cosas un poco, por lo menos, si no reprobables, ya depende de cómo lo queramos ver, mínimamente debatibles, ¿no? Que no es todo tan... Entonces, bueno, a eso me refería antes cuando introduje yo ahí la cuña, ¿no? Hacia esta pregunta, que hacer personajes moralmente grises es muy complicado porque la mayor parte de las veces es una excusa o una pátina que no está realmente aportando eso, sino otro tipo de mensaje. Y puedo hacer una pequeña apunte, Alex, que me ha venido a la cabeza una cosa, que hace un tiempo leí un artículo sobre los personajes moralmente grises que estaban en ese momento en boga, que eran Walter White, Don Draper de Mad Men y Rick de Rick and Morty. Claro, yo creo que ahora, esto fue hace bastantes años porque yo vivía en Londres, igual esto fue 2016 cuando leí este artículo, pero era interesante porque hablaba de eso, de cómo lo moralmente gris suele ser, obviamente, o quien puede portar esa placa suele ser, de forma no aparentemente objetiva, un personaje masculino, y como además estos 3 personajes nunca se les contrapone durante la serie, pero además es que se les pinta como modelos a seguir hasta cierto punto, ¿no? Ha habido muchísimo, yo siempre, no sé por qué, acabo en el debate de Breaking Bad, de cómo retrata Walter White, si lo retrata bien o lo retrata mal, y claro que lo retrata bien, claro que Walter White es una figura hasta cierto punto, no quiero decir aspiracional, pero sí que tienes una empatía y sí simpatizas con Walter White, sí simpatizas hasta cierto punto durante la serie de Mad Men con Don Draper, sí simpatizas con Rick de Rick and Morty. Y todo esto yo siempre lo contraponía con, más tarde cuando la vi y la acabé, con BoJack Horseman, porque en la 5ª temporada hace algo que a mí me pareció muy interesante, porque el personaje, no sé si habéis visto la serie de BoJack, es literalmente otro en la lista de estos personajes moralmente grises, ¿no? Que hacen cosas muy cuestionables, pero a la vez
como son hombres con una cierta sensibilidad o con una cierta, ¿no? Una cierta misión que no tiene por qué ser mala, se les ¿no? Todas sus partes negativas como se les perdonan porque, bueno, al fin y al cabo, pues yo que sé, Walter White tiene que pagarse su tratamiento contra el cáncer, Rick es un super genio y Don Draper, pues yo que sé, tuvo un trauma porque estuvo en la guerra y le usurpó el nombre a otro. Spoiler de Mad Men, por si alguien no la ha visto aún, la tenéis que ver, a mí me encanta. Yo no la he visto, pero... Bueno, esa está la primera temporada de todas formas, pero eso, BoJack Horseman llegó a la ficción y parecía otro de estos personajes de, joder, yo estoy empatizando con el caballo este que solo hace que liarla y solo hace que ser un maltratador psicológico hasta cierto punto e incluso, bueno, tiene cosas bastante jodidas la serie, las retrata muy bien, pero a la vez él está muy depresivo y como que yo me vi envuelta en ese mecanismo de estoy simpatizando con BoJack. Pero lo que me gusta mucho de BoJack Horseman es que en la quinta temporada, que fíjate que tarda, BoJack tiene un counterpart, como un contrapuesto en el personaje coprotagonista básicamente, que es Diane, que es una muchacha más joven, una millennial, que tiene muchas ideas de, pues yo qué sé, de cambio social, es una persona muy valiente en el sentido de que dice las cosas a la cara, su relación con BoJack es un poco conflictiva, pero son amigos, y en la quinta temporada llega un momento en que Diane dice, spoiler, no te paso ni una más. Y es interesante porque la serie te pone en el punto de Diane y hace que simpatices con Diane y digas, hostia, es que lo que esta pava ha sufrido y lo que esta pava ha pasado con BoJack es que no tiene ningún sentido y te replantea toda la serie y te hace mirar a la serie como si fueras tú, Diane, y te hubieras dado cuenta de que esta persona con la que has tenido una relación durante tanto tiempo te ha tratado fatal y ha sido extremadamente tóxico contigo. Y es algo que no hacen otras series, que no hizo Breaking Bad, que Mad Men, más o menos, a mí el final sí me gusta, así que creo que intenta hacer algo parecido, y de Rick and Morty ya no lo sé porque me desconecté, ¿no? Pero es eso, que los personajes moralmente grises no tienen oposición normalmente y son hombres, casi siempre. Si es una mujer, no es... Yo no he visto una mujer moralmente gris, porque la suelen pintar como literalmente gris oscuro directamente. A ver, es que hay muchos hilos aquí en el aire. Voy a intentar conducir lo mejor posible. Escuchándoos entiendo perfectamente, o sea, no voy a añadir mucho más sobre esta imagen que creemos que se puede generalizar sobre lo que realmente se considera moralmente gris en los medios culturales actuales, porque es así, ¿no? Entonces, ahora bien, es lo que nos gustaría que fuese, que evidentemente ya habéis defendido que no, y yo creo que has puesto muy buenos ejemplos, Clara, para que en mi mente se cree esta imagen de que lo moralmente gris realmente debería ser como aspiracionalmente un sinónimo de humano, pero en el sentido más literal de la palabra, en el sentido de que estamos acostumbrados a que las ficciones sean personajes falsos, o sea, quiero decirte, como personajes en el sentido más literal, no son seres humanos, ¿no? Como están diseñados para o ser un héroe, lo de siempre, ¿no? El 90% de las ficciones giran en torno a la figura del héroe, pero más allá de eso, o ser eso, una especie de justificación para violencias cutres. Pero esta película que has dicho, la de la peor persona del mundo, va de eso, o sea, va de una mujer, ya está. O sea, quiero decir, una mujer con la que probablemente podamos empatizar más porque nadie es perfecto. Y conectando con lo que decía Mariela de lo mal entendido que está el estoicismo, estas cosas, al final estas corrientes filosóficas de lo que van es de intentar, de aspirar, ser la mejor versión de ti mismo para convivir bien en la comunidad, que es una cosa que se nos olvida, porque el valor de que todos tenemos que cuidarnos los unos a los otros es estructural para cualquiera de estas corrientes filosóficas y evidentemente todos tenemos, pues en ese sentido, cada uno tendrá su faro moral que seguir y la realidad es que como seres humanos intentamos hacer lo mejor que podemos, pero muchas veces la cagamos, ¿no? Y eso es lo que es ser humano. No quiere decir eso que hay que llevarlo a, pues soy Walter White y tengo cáncer y soy un hijo de puta. Que no, tío. O sea, eso es una simplificación, me parece muy cutre. Ese tipo de personajes que se han convertido en iconos. Y a la vez creo que, bueno, como suele pasar y como este concepto se suele mal usar,
creo que a su vez la gente muchas veces interpreta las cosas como sea de los cojones, porque esa es otra. O sea, una cosa es lo que son los personajes y otra cosa es lo que nos gusta de ellos y cómo los idealizamos en nuestra cabeza cuando no era la intención de la obra muchas veces, incluso intentando romper una lanza a favor de alguna de estas ficciones. También está el caso, a mí me encanta Los Soprano, para mí esa es la serie en ese sentido. Pero, claro, esto también intentando volver hacia los videojuegos. Tenemos ahí ejemplos que yo creo que van por esa línea, lo que pasa es que, pues bueno, hay quien me puede argumentar que no, se pueden hacer muchos programas sobre esto, pero creo que juegos como Firewatch, juegos como, no sé, bueno, en el caso que no juego, pero lo que decías de BoJack o Silent Hill 2, que ahora pues está muy de vuelta, al final es como, este es un personaje, pero no es un modelo de conducta, o sea, el juego alrededor de este personaje le está diciendo constantemente que es un hijo de puta, o sea, quiero decirte. Pero el problema es que como la gente, en el caso, por ejemplo, de Firewatch o Silent Hill, empatiza con el personaje porque es el que controla, si ya en una serie pasa porque lo estás viendo y es el protagonista, como es el protagonista, entonces le tengo que querer. Claro. Y es como, vamos a ver, que no. O sea, quiero decirte que esta obra está diseñada de tal manera para que tú veas que este personaje no es alguien que querer ser. O sea, Silent Hill 2 yo entiendo que es un juego problemático, pero a mí siempre me ha gustado por esta idea de que lo que te das cuenta es que estás controlando a un monstruo, el sentido más extremo de la palabra, y eso no es algo de lo que alegrarse, ni es una manera de justificar lo monstruo que es el personaje, es una manera de tomar conciencia de esa realidad y del impacto que te genera cuando te das cuenta de eso, y el juego está diseñado para castigar al personaje, o sea, que decir, es su purgatorio, no se le está celebrando ni dando una palmadita en la espalda en ningún lado. Firewatch es más complejo y podemos argumentar cuánto de esto hay y cuánto no, pero hay otros ejemplos, ¿no? Y creo que eso es importante, que, como digo, muchas veces interpretamos las cosas, ya sea el estoicismo o Silent Hill, como nos da la gana, para justificar cosas que no se buscan justificar, pero por eso creo que también como escritores y escritoras tenemos que ser un poco más audaces si sabemos que la tendencia es esta para dejar aún más claro ciertas cosas, o quizá escribir personajes que, ya digo, pues sean simplemente más humanos, que creo que falta un poco, aunque evidentemente los indies tienen mucho más por ahí, pero aún así, intentando volver como a la pregunta sobre esta idea de que estos juegos con este tipo de personajes están siendo más populares, creo que habría que hacer diferenciaciones. Deberíamos ponernos de acuerdo en qué significa que estén siendo más populares, deberíamos tener una mirada crítica sobre cuáles son los juegos más populares y reflexionar, porque tengo mis dudas. Por un lado está esta vía que ya a través de la generación de la PlayStation 3 y la 360, es que creo que con matices los videojuegos y los personajes de los videojuegos han ido evolucionando muy de la mano de los millennials, ¿no? Aunque hay otras generaciones que participan de todo esto, evidentemente, pero en el sentido de, pues los juegos arcade eran juegos arcade y los millennials que los jugaron eran muy, muy pequeños. Luego está la Play 2, en la que tampoco era tan importante todo esto, pero bueno, un poquito más. En la época de la 360 era como juegos para adolescentes hormonados, ¿no? Sobre todo hombres, evidentemente, porque ya sabemos que el enfoque, como siempre, ha estado pues sesgado hacia allá. Y con la generación de la Play 4 viene esta idea de, un momento, estamos madurando, ¿no? Entonces vamos a meter personajes más maduros y más complejos y más adultos, malentendiendo lo que significa ser adulto, porque por lo general es súper cutre como se hace, ¿no? Tenemos ahí, pues, que si el God of War en el que Kratos es padre, el The Last of Us, por supuesto, todas estas cosas, ¿no? Como para decir, no, es que cuidado, estamos madurando, estamos creciendo, somos padres, tenemos estas responsabilidades. Y aún así creo que es muy superficial, pero sin embargo, ya digo, ¿realmente son los juegos más exitosos o la industria está girando hacia eso? Porque si intento ver una imagen muy, muy, muy general sobre los juegos que históricamente mejor han vendido, si queremos utilizar ese parámetro en cuanto a que más usuarios tienen y demás, tampoco están todos tan marcados por estos personajes protagonistas. O sea, y ya digo que hay muchísimo hueco para muchos juegos en los que esto ni siquiera importa, como los que he defendido yo antes. Entonces, pero no los sé que más si... se alaban, sí, porque el GTA tiene mucho de personajes moralmente grises, GTA V sobre todo. Me refiero, Trevor no, o sea, Trevor probablemente mucha gente defenderá que es moralmente gris y está roto, pero Trevor es un psicópata. O sea, es Trevor que no es, claro, no es moralmente gris, absolutamente, es un psicópata. pero... Sí, pero eso es lo que se acaba. Es que, claro, lo que yo entiendo que lo que Clara quiere decir es que, por desgracia, es cómo se simplifica al personaje, ¿no? Y es bastante probable que haya pues una falta de comprensión lectora. Sí. Lectora en el sentido de que, bueno, de leer textos como un videojuego, ¿no? O como una serie. Que efectivamente que te pongan por delante un personaje no significa que nada de lo que pase suponga justificar a ese personaje en muchos casos, ¿no? En otros casos, simplemente a veces es
pues contemplar una bajeza de algún tipo, pero no significa, esto es un... Modelo, Mira qué sí. valiente, ¿no? O sea, Sí. que es lo que, por ejemplo, mucha gente entiendo que acaba pensando de Walter White, por ejemplo, wow, qué tío más valiente, ¿no? Y se quedan con ese dato y no ven el conjunto complejo, ¿no? Y en los videojuegos, pues como además somos nosotros quienes estamos interviniendo, ¿no? Y llevamos al personaje, pues más fácil todavía que se genere esa identificación, pero insisto que hay que saber leer, creo yo, vamos. Y en fin, no es una crítica al grueso de jugadores, ¿no? Porque no es fácil si tampoco hay una, no sé, una costumbre de hacerlo, ¿no? Y que, como ha dicho Alex, me ha gustado mucho eso de que, claro, encima de los videojuegos, lo que hablábamos antes, ¿no? De la especificidad del protagonista del videojuego, es tu agente en el mundo, ¿no? Es tu avatar, entonces debería Exacto. estar incluso mucho más claro, porque yo sí que tengo la duda, y es algo que siempre me he debatido ahí, ¿no? Porque a mí estas cosas me funcionan. Y no sé si es porque tengo quizás una capacidad lectora un poco mala, o me refiero con ciertos personajes, o porque realmente no está bien escrito o no está escrito de forma clara. No tiene que salir una voz a decirme este personaje es malo, pero sí que creo que a veces, sobre todo es que lo hablé mucho en Breaking Bad en su momento, con amigos y gente cercana, sí, creo que muchas veces la serie, el posicionamiento que tiene, por ejemplo, es que Breaking Bad me parece un ejemplo muy claro, ¿no? No es que yo quiera venir aquí a hablar de series en vez de videojuegos, pero la serie muchas veces pinta por el posicionamiento y cómo antagoniza absolutamente todo, y de la forma que lo hace, pinta muy mal siempre a Skyler, a Sí, la mujer. Sí, y me parece que sí que hay, obviamente, una falta de comprensión, pero hay momentos en los que yo me planteo si no es que hay una mala, ¿sabes? En plan de no sé si es que el mensaje está del todo bien comunicado, porque pienso ahora en Mouthwashing. Disculpad que haya cortado un momento aquí el podcast, pero quería avisar que a partir de este punto hay spoilers del videojuego Mouthwashing, ¿vale? Así que si alguien quiere evitar destriparlo, que salte directamente al minuto 57 para continuar con el podcast. Que al final tu avatar es el tío más horroroso del mundo. Y a mí no me pasa, por ejemplo, en Silent Hill. Yo nunca he visto a James como uno de estos personajes con los que acabo empatizando. Nunca he empatizado con James, y creo que eso, no sé si es porque yo me he vuelto mejor lectora o porque es que no está escrito para que empatices con James. Igual que Mouthwashing no está escrito para que empatices con Jimmy, y no te dicen en ningún momento. Es más, la historia de Mouthwashing o la narrativa es opaca como narrativamente, ¿no? La estructura va dando saltos y busca confundirte y busca que encuentres el culpable en tu cabeza mientras te enseña varias cosas. En ningún momento te dice Jimmy es un hijo de puta. Te dice otras cosas y nunca te dice nada por esa parte, pero sin embargo es imposible, absolutamente imposible, que tú pienses que Jimmy es una persona y te habla, ¿no? Y sabemos que Jimmy viene de un, pues no sé, que no es una persona de clase alta, ¿no? Que es un trabajador que ha trabajado toda su vida para estar allí, pero no eres capaz. Y no sé, yo soy muy básica, pero es que Mouthwashing está escrito por Johanna Kasurinen. Es una mujer, es que no lo puede, ella no quería, o sea, tenía muy claro, me parece como que hay una intencionalidad autorial ahí muy fuerte de ni de puta coña hacer a este pavo likable, ¿no? O sea, Claro. y no es abiertamente unlikable, no es abiertamente, ¿no? Hasta ciertos puntos donde es muy sutil su manipulación, hasta cierto punto, no es claramente, no es un asesino, claramente, no sé, pero hay una fineza que me parece que es muy difícil de conseguir, y que viene muchas veces también por parte de los propios escritores y de la propia narrativa del juego, porque siempre también está la pregunta de hasta qué punto es GTA una sátira o no, ¿no? Hasta qué punto se lee como, o podemos ser capaces de leerlo como sátira. ¿Cuánto hay que rebuscar para encontrar la sátira? ¿Y cuán poco hay que buscar para encontrar, sí, robar bancos, matar gente, jaja, decir que tu madre es una guarra, yo qué sé, ¿sabéis?
No sé. Sí, a ver, yo, bueno, simplemente por acotar también en el sentido de que creo que lo que ha dicho Alex también es clave, ¿no? O sea, por una parte, tenemos, en general, es importante leer bien Sí, los textos, pero por otro lado, es cierto que, y yo debo de ser de las 2 o 3 personas en el planeta que no ha visto Breaking Bad, ¿vale? Pero aunque no lo haya bien. visto, estoy al tanto porque en su día se habló hasta el absoluto hartazgo de Breaking Bad y bueno, entonces más o menos sé de lo que hablas y por lo que tú dices, Clara, y por lo que yo leí en su día, a mí me da la sensación de que la escritura efectivamente de Breaking Bad no invita a cuestionar nada, sino a simplemente pues ver la heroicidad de Walter White. Es decir, que efectivamente no significa descargar la responsabilidad a un lado completamente nuestro, ¿no? Del receptor, sino que tiene que haber un equilibrio en el sentido de que evidentemente hay que escribir bien y luego tenemos que leer bien y efectivamente siempre habrá gente entendiendo las cosas de la manera que sea, porque bueno, en eso consiste también nuestra realidad como seres humanos, ¿no? Pero bueno, era un poco porque creo que es importante que hablar de ese equilibrio, ¿no? Sí. Y que no se quiere entender muchas veces, o sea, de forma Eso, casi claro. forzada. O sea, se está buscando ya de antemano el no querer entenderlo y querer ver el Sí. mundo a tu manera, que es uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo, en general, Mm. que en términos más amplios, ¿no? Pero por todo lo que decías, primero, muchos perdones por tanto spoiler de mouthwashing, que al final, bueno, yo creo que es un juego de los que se disfruta más incluso sabiendo todo esto. No le resta y que a la vez quien lo juegue y no lo haya jugado todavía no se preocupe por eso porque como dices tú, Clara, no está todo un poco velado y ya vas uniendo piezas y los nombres son tan genéricos que la gente yo creo que ni se va a acordar de quién A es ver, quién. pon un aviso, es que ya ni pienso en los spoilers. Sí, Pon un aviso. yo lo quiero jugar, lo tengo instalado para jugarlo. Hostia, O sea, pues pero Mariela, tú lo no te siento. preocupes. Perdona a Pero si ti, no, porque la gente lo sabrá, no me voy pero. a acordar. No me voy a Vale. acordar de nada de lo que has dicho, no te preocupes. Nada, pero ya digo, o sea, bueno, yo respeto a la gente evidentemente que no que quiera jugarlo sin saber nada, pero habiéndolo jugado es que no se pierde nada de la esencia de lo importante que tiene el juego que contar y lo guay que es sabiendo estas cosas. Y de hecho, por todo lo que dices, Clara, creo que, claro, aquí yo no sé si la escritora cuánta conciencia e intención tiene de tomar la herencia de Silent Hill 2 o no, porque la realidad es que Silent Hill 2, si no es que haya influido directamente a Matt Washington, seguro que ha influido probablemente alguna obra que luego ha influido la autora. Me extrañaría que no fuera así, teniendo en cuenta, pues eso, que en este tipo de narrativa muy específica en el que se usa un personaje de esta manera es como en videojuegos lo marcó Silent Hill 2 y por eso fue tan importante y no hay que olvidarlo y en realidad recordando un poco mi cariño que le tengo, que realmente al que no le tengo cariño es el remake porque no me convence, pues joder, que fue un hito histórico y que creo que Silent Hill 2 en realidad también hace muy bien lo que quiere hacer. O sea, Sí. si lo quieres tú leer de otra manera tienes que tener unos cojonazos. Claro, que me decirte, parece porque es que no... enrevesado leerlo. Claro, ahí está la cosa, que Silent Hill 2 me parece enrevesado leerlo salvando a James de la quema. Entonces, por eso me parece que está escrito de esa forma, ¿no? Que no le pasa la mano por encima a James. Pero bueno, yo creo que volviendo a las preguntas y demás, claro, aquí también está el tema del concepto de la adultez. Lo hemos mencionado un poco con esta idea de cómo los videojuegos han ido creciendo con la generación millennial. Le pongo la millennial en el centro, no porque quiera echar a otras, pero porque creo que es donde más se ha visto ese paralelismo de alguna manera y ahora hay de todo, ¿no? Hoy en día hay muchos videojuegos y hay todo tipo de generaciones que están ahí para contar cosas, pero sí que esa evolución con otras artes es como ya no nos lo preguntamos, ¿no? Porque, pues eso, no vamos a estar atando la narrativa del cine o de las series a las generaciones porque entonces sería un despropósito a día de hoy, pero con los videojuegos en concreto por la historia que tienen y los jóvenes que son, creo que tiene sentido que hayamos visto esto y que se refleje un poco. Pero bueno, aún así, yo me quedo un poco con lo que estábamos hablando, que me gustaría, y creo que aquí lo compartimos, esta idea de que de verdad hubiera más personajes grises, pero no en el sentido de justificación de personajes de mierda y encima que den todos los... O sea, que te den la mano para encima quererlos un montón y tenerlos colgados en tu habitación como referente, sino que de verdad se sepa escribir mejor muchos personajes. Y aquí yo sobre todo quiero señalar a los AAA, que evidentemente en los indie más los que conoce Mariela, o sea, que decirte, es que ahí debe haber, yo qué sé, es que toda la narrativa más excelente que quieras encontrar probablemente la encuentres y aquí conocemos unos cuantos, pero por otro lado veo mucho indie que no le importa eso, que no tiene vocación narrativa y que
está muy conectado con el jugar por jugar y ya está, aunque luego eso tiene al final sus implicaciones narrativas. Y en los AAA veo mucha pereza, o sea, quiero decir, en los AAA, salvo excepciones, y aquí tenemos que insistir, lo siento Mariela, en Rockstar, porque al final hay que al César lo que es del César. Creo que Red Dead Redemption 2 es el AAA y el protagonista, o sea, es que es un poco así. Y evidentemente, bueno, yo tengo muchas ganas de ver cómo lo hacen con GTA 6. GTA 5 tengo mis problemas, ya lo hemos comentado, pero claro, ¿cómo esto se refleja en los AAA? Porque yo he acabado muy a malas con The Last of Us, que creo que, sin entrar en matices de toda la narrativa de The Last of Us y tal, creo que tiene su mérito, o sea, las cosas como son, creo que tiene su importancia, o sea, no vamos a ni aquí a decir que The Last of Us no es importante, y aunque no sea perfecto porque no lo es, creo que es uno de los exponentes de videojuego AAA que más ha querido poner peso a esto, ¿no? Dentro de, insisto, el juego más comercial blockbuster que te puedas imaginar, porque es que todos los demás juegos, o sea, no hay tantos en los que esto sea tan importante, ¿no? Y luego encima tenemos el paradigma de los juegos perezosos que quieren intentar meter ciertas narrativas pero que no las sienten de verdad, las están metiendo porque es lo que hay que hacer ahora en esta época, porque es lo que toca, y en el fondo como que no aportan nada, o sea, porque no consiguen ser una buena historia de las que quieren ser, encima lo hacen por el motivo inadecuado, solo generan ruido y encima a los incels se molestan más, ¿no? Entonces como, ¿qué cojones? Escribamos bien y no siento que haya tantos AAA por ahí, entonces sí me gustaría pedir eso. Claro, o sea, claro, pues yo ahí pienso, es que esa es la cosa, ¿no? Que yo de los AAA que quizás no juego yo, pero sí que veo a mi pareja jugar o sé un poco de qué van o he leído un poco sobre ellos, pienso por ejemplo ahí en Days Gone, ¿no? Es que de esos juegos no me acuerdo, de esos personajes que son tan genéricos que, volviendo un poco a la cuestión que nos comentaba Pau, lo de que estos personajes que no quieren salvar el mundo, solo sobrevivir a él, es que hay tantos personajes ya de este estilo que realmente son moralmente grises un poco por la cara, por serlo, y están rotos por estarlo. Me refiero que no añaden nada ni al gameplay ni a la narrativa realmente, como que es una nueva, o lo que estábamos hablando, llevamos todo el rato hablando de esto, que es una moda, ¿no? De para hacer, y lo que tú también decías, Alex, que para hacer un juego adulto tenemos que meter un personaje, entre muchas comillas, complejo, ¿no? Entonces me imagino a esta peña, a la gente con corbata en las reuniones diciendo, no, es demasiado simple, tienes que hacerlo complejo, tienes que meterle un trauma, tienes que complejizar la cosa de alguna forma. Y entonces muchas veces esas narrativas y esos personajes son absolutamente olvidables porque no tienen realmente, es una excusa para vender un juego que supuestamente sea, y hablo exclusivamente de los AAA, ¿no? Que supuestamente sea, como hablabas tú también, Alex, adulto, ¿no? Entonces, un poco por volver también a la pregunta de Pau, realmente para mí ese tipo de personaje no conecta con mi experiencia de la adultez. No creo que son personajes hiper específicos y creo que hasta cierto punto, y he pensado en Days Gone porque tampoco he jugado tantos juegos AAA, pero seguro que podemos pensar en muchos de estos sucedáneos, ¿no? De que tiran un poco de lo que hizo grande a otro juego, y pienso, pues eso, de Last of Us, ¿no? Que al final sí que es una de las historias más de éxito de lo que se considera o lo que la crítica de forma más, es que no quiero decir crítica popular, pero la opinión popular considera como un juego adulto, ¿no? Con, bueno, pues decisiones morales, difíciles, con momentos de violencia extrema, con temas, entre comillas, muy adultos, porque siempre se supone que eso, ¿no? Que esa violencia, ese tipo de violencia, ese tipo de historia es adulta. Pero para mí eso no conecta con mi experiencia de la adultez de absolutamente ninguna forma. Y voy a pensar, a ver si puedo decir uno que sí lo haga y que sea realmente un juego adulto sin ser Disco Elysium ni ninguno de estos. Dale, Mariela. No, simplemente iba a añadir un detallito, que yo me inclino incluso a ver ese tipo de ficciones tan mal hechas en el sentido de lo que tú has dicho, ¿no? Con esos pilares tan claros, más como incluso adolescentes, pero adolescentes en el sentido de inmadurez, ¿no? De decir, necesitas esta gente que de alguna manera siente que
si no manifiesta lo extremo, ¿no? No está, no sé, te digo, me parece una adultez, a mí yo la veo justo al contrario, o sea, infantil en el fondo. Bueno, creo que es el momento que lo estaba pensando para decir realmente, porque es que estoy, mientras os escucho, intentando de verdad hacer ese esfuerzo por encontrar el juego que diga, así es como creo que tiene que hacerse un personaje bueno, protagonista y bien escrito y adulto. Y es que para mí el mejor personaje de la historia es Ichiban Kasuga, yo lo siento. Hay que jugar Yakuza 7. De hecho, bueno, yo no he jugado Yakuza 8 todavía, ya lo jugaré y me obsesionaré probablemente, pero quiero decirte, es que reflexionándolo, intentando pensar en estos juegos, digo, hablamos de adultez y como ya se está aquí diciendo, de hecho tenemos un podcast sobre eso, lo grabamos hace tiempo con Javi Román, sobre qué es maduro en videojuegos o algo así, no sé cómo se llama el podcast, sobre qué es la madurez, qué es un videojuego maduro y tal, y donde se hablaba también mucho de que casi que madurez es saber jugar a juegos para niños con una sonrisa, ¿no? sí. De alguna manera. Pero bueno, entre otras muchas cosas. Pero hablando de esto que estamos hablando, yo pienso en AAA con personajes protagonistas que tengan peso narrativo, no sé cuál. Ichiban Kasuga, para empezar, que es adulto, pero de verdad, porque quiero decir, esto es lo de siempre, salvo excepciones, sí, Joel, Kratos, lo que quieras. Es como que no hay muchos personajes que de verdad tengan ya unos añitos protagonistas en los videojuegos. Evidentemente, todo lo japonés hay mucha tendencia a lo adolescente, o personajes jóvenes siempre suelen ser hombres, ya sabemos, ¿no? Bueno, ahora hay muchos personajes femeninos, pero que se nota que no son genuinos en muchos aspectos. Y Ichiban es como, vale, sí, no sé si tiene unos 40 años y es un personaje que, para mí, o sea, si yo tengo que tener un referente en la vida, tiene que ser Ichiban Kasuga. O sea, yo lo siento, pero es así. Es como un tío que vive en el mundo en el que vive, está rodeado de hostilidades, pero está constantemente esforzándose por ser una persona decente y por hacer lo mejor que puede y por preocuparse por los demás. Eso para mí es adulto, ¿sabes? No, Sí, Sí. no el hecho de eso es que soy muy edgy, es que he matado a alguien, es que soy... O sea, quiero decirte, Ichiban es la hostia. Es que ni siquiera soy capaz de expresarlo en términos, yo creo, como a la altura del debate que estamos teniendo. Es que solo pienso en Ichiban y se me ponen dos corazones en los ojos. Quiero decirte, es que Claro. ese es el referente para mí, coño. Un personaje que es adulto de verdad, que además intenta hacer lo mejor que puede en el contexto que tiene y para mí eso es una actitud madura, no el ser edgy. Sí. Claro, y pienso, por ejemplo, aquí en juegos con protagonistas que tienen temas adultos, no tanto porque estén en los protagonistas, pero quizás incluso Celeste, que la protagonista al final es como el vessel, ¿no? No sé cómo se dice. El contenedor donde poner la trama del juego, ¿no? No tanto que Celeste en sí tenga muchísimo desarrollo, pero es como el tema al final es absolutamente adulto. El Thousand Resist es un juego absolutamente adulto. Eso no me lo spoileéis, por favor. No. Es curioso, no, pero no te lo voy a spoilear, pero solo voy a añadir una cosita, que es curioso que es un juego adulto, incluso en los momentos en los que los protagonistas son niños. O adolescentes, eso niñas, es. Adolescentes. Es decir, que es curioso cómo se puede narrar temas adultos desde la niñez. O sea, quiero decir, curioso en el sentido de que es contradictorio a lo que mucha gente piensa, ¿no? Que para ser adulto, pues eso, hay que hablar de temas oscuros y crudos, ¿no? Claro. ¿no? Simplemente. Pero mira, me acabas de dar también la idea de Despelote es un juego muy adulto. Me refiero, si tú eres niño y juegas a Despelote, pues igual te parece un juego muy divertido de fútbol. No quiero decir que los niños no entiendan las cosas, pero claro, entienden como la nebulosa, ¿no? Yo me recuerdo a mí misma entendiendo nebulosas sin poner las cosas en su sitio. Pero jugar a Despelote como adulto te abre una ventanita a lo que era ser un niño, aunque tú no crecieras en Ecuador ni nada de esto, ¿no? Entonces... Y se entiende de una manera... Perdona por el... No, es que si empezamos a hablar de Despelote me emociono. Maravilloso. Pero se entiende mucho mejor... Ay, es que habría que spoilearlo. No quiero, porque son 2 horitas y no quiero contar ciertas cosas. Sé lo que vas a decir. Sí, ciertas cosas que aparecen y que uno las percibe y que no se cuentan. O sea, a ver, Despelote se basa mucho en diálogos, evidentemente, y en bocadillos o textos que el niño, diálogos que el niño escucha, ¿no? Como nos ha pasado siempre que somos niños y escuchábamos cosas, conversaciones de nuestros padres porque parecíamos invisibles, ¿no? Porque los adultos pensaban que nosotros no nos enterábamos de las cosas.
Y no solamente esas cosas que uno se queda y que ahora de adulto entendemos, sino cosas que no se dicen, ¿no? Y que por lo menos es mi impresión después de haberlo jugado. Y es lo que tú dices, claro, un juego muy adulto, perfectamente, ¿sabes? A pesar de estar protagonizado por niños. Requiere que tú ya hayas vivido la niñez y que te aproximes a esa niñez como adulta. Y yo qué sé, pienso pues en Pentiment también. No tiene ninguno de estos temas, pero al final los temas que trata Pentiment son adultos desde otro punto de vista, y Andreas no es un personaje moralmente gris, ni siquiera, me refiero, está roto, tampoco, ¿no? No acaba así. Tiene un momento pues, obviamente de crisis o un momento más oscuro, pero tampoco diría que es un personaje, como es un juego que transcurre a lo largo de muchos años, vemos muchas versiones del personaje. Entonces, también me parece una aproximación interesante a un juego adulto sin ser un juego sino que los temas solo los puedes entender como adulto porque requieres haber vivido, haber pensado, haber integrado ciertas ideas y haber tenido, ¿no? Pues ciertos enfrentamientos con lo real, yo qué sé. Muy buenos ejemplos. Yo, bueno, Despelote tengo que jugar todavía. Thousand Resist también. Son de estos juegos que tengo ahí pendientes, pero muy altos. Pero me alegra ver que son referentes que van en esa dirección. Sí. Yo también estaba pensando en un juego que, claro, es que hace tanto que lo jugué, pero me da la sensación de que podía encajar en estas ideas, que es Undertale. Ay. Y Undertale es un meme, o sea, quiero decirte, pero a la vez es muy adulto, ¿no? En muchas cosas. Y esos son los verdaderos referentes, yo creo. Y habéis dado ahí una clave que creo que estamos de acuerdo, que es esta de que algo sea adulto es que está mal entendido. Es que es lo que decía Mariela también, ¿no? Es como la mayoría de juegos intentan acercarse a la adultez desde un punto de vista bastante infantil, en el sentido adolescente casi, ¿no? Y no entienden verdaderamente cómo ser sutil con eso y hacer algo de calidad. Es que hablamos por incluirnos, ¿no? en la conversación general, por no hacernos los elitistas, ¿no? Pero hablamos de los juegos desde el PEGI, básicamente. Ya. Pero claro, es eso, yo qué sé. Igual algunos de los temas de Thousand Resist deberían tener un PEGI 18. No porque un niño sea tonto y no los pueda entender, lo vuelvo a decir, lo verían, pero no lo, ¿sabes? No lo captarían, sino porque es profundamente también, no sé, desestabilizante incluso, ¿no? De estas cosas que te puede traumatizar simplemente por las ideas que tiene y lo heavy que son los temas una vez que los entiendes. No tanto que sean violentos o que den miedo sino por pues eso, el peso o Pentiment. Y Pentiment es un juego precioso, pero el tema del tiempo en Pentiment es pesado, pero claro, como entendemos los juegos desde, bueno, hay violencia o hay palabrotas o hay sexo, pues PEGI 18. Pero es que claro, es que así, pues así nos va. Violencia, PEGI 18, ya está. Totalmente. O sea, tendría que haber como otra etiqueta, pero en cuanto a la verdadera madurez del juego, no por la edad con la que tengas que jugarlo, sino saber, porque muchos juegos de PEGI 18 deberían poner para niños, ¿sabes? En plan de, mentalmente, para infantes mentales, ¿no? No lo digo como criticando, que me encantan todos los juegos, pero joder. Sí, GTA, vaya. O sea, GTA San Andreas, eso lo jugué yo cuando tenía 13 años, me refiero, y me lo pasaba pipa. Claro. O sea que... No sé. Claro. Entonces, bueno, no sé. Luego lo último yo creo que podríamos hablar, porque aquí todo iba en torno a los protagonistas y así eran las preguntas de Pau, pero ya digo, revisando juegos, pensando en todo esto, de alguna manera muchas veces pienso que si acaso, mirando a los AAA y a otros juegos, hay mejores ejemplos de personajes secundarios que protagonistas, en el sentido de todo lo que hay alrededor del juego y de hecho tiene sentido. En el sentido de, una vez más, si asumimos esta parte de marioneta del personaje principal en el que sí, pues tiene un papel y se implica, pero al final muchas veces en los juegos de lo que se trata es de tú conectar con el mundo que habitas y de que te importen las relaciones que tienes con los demás. Y a lo mejor en ese sentido podríamos también hablar de personajes secundarios, ¿no? Pero que son casi el hilo conductor del juego y no tanto ese protagonista que por desgracia no hemos encontrado tan buenos ejemplos. Sí, es que claro, me preguntas secundarios y es que se nos viene a las 3 a la cabeza Kim y ya está. Es como, joder, Kim no es protagonista, pero es que realmente sí,
¿no? En Claro. plan de tu avatar es Harry, pero Kim es el que parte la pana en realidad. Sí, sí. Tu conciencia, Claro, Kim, por suerte. por suerte. Pero Sí. sí, también. Claro, imagino que los protagonistas, o sea, los secundarios no tienen por qué estar tan inscritos en esta tendencia, ¿no? De la moralidad gris y todo esto, ¿no? Como que hay muchísima más Mm. libertad para tocar otros arquetipos o para mezclarlos o para... Entonces, sí. Claro. No, estaba pensando de nuevo, sin querer me he ido a la serie, ¿no? Y a otros medios, pero que muchas veces los secundarios se usan también quizás mal, ¿no? Depende obviamente de la serie o de la obra en sí, como extensiones del protagonista, ¿no? Cosas que no el autor no puede incluir en el protagonista porque a lo mejor es darle excesivas facetas, pues las traslada al secundario, ¿no? Y eso es una pena porque estás desvirtuando pues la fuerza que puede tener un personaje, ¿no? O estás evitando que un personaje tenga su propia dimensión, ¿no? Y por ejemplo, tú has mencionado a Kim y yo creo que eso es lo que por eso a todas, pero a todos en general, que a todos los seres humanos le fascina a Kim, ¿no? Porque es como en plan, es que este personaje tiene... O sea, es un personaje que está vivo, está ahí, y oculta tantas cosas a su vez, es decir, es incognoscible de alguna manera, pero a pesar de ello completa a Harry, ¿no? Es una cosa que está muy bien escrito y ya está. Sí, y si queréis, bueno, aparte evidentemente hay otros ejemplos de personajes específicos, pero también esta idea como de el mundo como personaje en el sentido de, pues yo qué sé, bueno, aunque esto es un poco más explícito, pero juegos como Dark Souls, y voy a ir a Dark Souls, ya los siguientes ya no existen, yo solo he jugado a Dark Souls 1. Claro, todo lo que vas aprendiendo sobre el mundo y sobre los personajes que lo habitan, a veces es donde, bueno, en este caso es que es donde el único lugar donde hay que rascar, ¿no? Pero me parece importante y bonito, o yo qué sé, creo que hablando de otro juego en el que el personaje no es tan crucial como decíamos, en Tears of the Kingdom, me encanta Zelda en Tears of the Kingdom, ¿no? La princesa. O el mundo que estás intentando arreglar, ¿no? Todas estas cosas a veces son interesantes más allá de, bueno, pues eso, del enfoque del protagonista que al final tiene que habitarlo, no sé. Sí. Y muchas veces nos acordamos más, pues eso, de esta trama que te enteras cuando juegas a Dark Souls de que había estos personajes, ¿no? O en Demon's Souls era, ¿no? Como que estaban enamorados y realmente no se profundiza mucho en eso, porque de hecho es que el juego no quiere y no va de eso, pero a la vez es bonito lo poco que se entra ahí. Sí. Y son maneras interesantes también de acercarse a eso, a cosas que van más allá del avatar principal. O yo que sé, evidentemente Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan es la hostia, pero aparte está toda esta idea de la comunidad y todos los que orbitan en esa comunidad, que son importantes y juegan un papel y tienen una relación contigo y en algunos aspectos son casi más protagonistas. Sí. Tal. Es que a veces es eso, ¿no? El avatar es un avatar. Y incluso cuando tiene historia, muchas veces en las historias lo importante también es cómo se relaciona el entorno o los otros personajes con el avatar, ¿no? Si son antagonistas, si, pues, no sé, son, ¿no? ¿Qué tipo de, pues eso, de relación narrativa tienen con el avatar? Y muchas veces incluso es mejor, ¿no? O eso los hace más interesantes que tu propio avatar, porque a veces tampoco tiene mucho más. Sí. Pues no sé, yo creo que con esto Yo creo que hemos soltado buena chapa, ¿eh? O sea, Sí. Pau ha recibido, vaya, un recorrido por lo audiovisual y los personajes en general y todo. Sí. Yo creo que ha sido muy interesante y habéis dicho cosas muy guays. Y bueno, que realmente no hay necesidad de... Iba a decir estirarlo más porque lo estaba disfrutando tanto que se me ha hecho muy corto, pero viendo el contador llevamos 1 hora y media casi. Entonces, quiero decirte, ya se está llegando al máximo canónico que podemos aceptar en nivel oculto, que es 1 hora y media. Y para qué decir más, ¿no? Ya habrá tiempo para hablar de otras cosas y quién sabe si nos dejarán más cosillas en Patreon de las que tirar, que tenemos alguna por ahí pendiente.
Yo, bueno, de hecho, a falta de que surja otra idea, podemos tirar por el comentario de JJ, que J Jueves, nos hizo esta troleada de cambiarse el nombre. Sí. Y así pues tenemos ya un horizonte al que mirar de cara al programa siguiente. Pero vamos, precisamente por esto toca el momento ya que estamos a punto de terminar de hacer un poquito de propaganda de lo nuestro, y es que ya sabéis que tenéis esta sección exclusiva en patreon.com/nivel oculto llamada Nivel Extra, que es un programa en el que Mariela, aquí presente, nos trae jueguitos muy raros y los que sí que hay mucha narrativa y muchos personajes de todo tipo, creo que difíciles de clasificar muchas veces. Y también aparte hacemos, bueno, leemos y respondemos a vuestras preguntas y comentarios, entre los cuales a veces vienen algunas tan complejas que se convierten en podcast, ¿no? Que es una tendencia que estamos llevando ahora. Así que ya sabéis, patreon.com/nivel oculto para más. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, y eso, dejad comentarios y cosas sobre todo lo que hemos dicho, que seguro que podemos seguir la conversación por ahí. Y no sé, poquito más. Muchísimas gracias, chicas, por estar ahí. Nada, a ti, como Nada, siempre. Muchas gracias a ti por coordinarlo todo también. Bueno. Como siempre. Pues nada, nos escuchamos en 15 días en Patreon y en un mes en la calle. ¿Vale? Buah. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Adiós. Chao.